carta de Juan, ¿verdad? La primera carta de Juan es la que hemos estado viendo y hemos estado analizando, y lo vuelvo a repetir. La primera carta de Juan, así como toda la Biblia, pero esta es muy clara, es como un espejo, ¿verdad? En el cual en el espejo nos reflejamos, tú y yo, tal cual somos. En el espejo, tú y yo nos reflejamos tal cual somos. Y ahí no hay como la princesa, como la reina de Blancanieves, no, espejito, espejito, yo soy la más guapa o el más guapo. No, aquí tal cual nos reflejamos, y la Biblia nos habla en ese sentido. Este pasaje de Juan 3, del 1 al 10, es un pasaje bastante fuerte que habla a nuestra vida. Y de hecho lo titulé Viviendo como hijos de Dios, pero bien pude haberlo titulado ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Así tal cual, porque de eso nos habla el pasaje. Y miren, hoy las personas que nos rodean, con las que tenemos una relación, necesitan que tú y yo como cristianos vivamos vidas radicales. ¿A qué me refiero? Que vivamos vidas contracultura, es decir, independientemente de lo que el mundo proclama, independientemente de lo que el mundo habla, tú y yo necesitamos ir contracultura, es decir, necesitamos seguir lo que Dios manda en lugar de seguir lo que el mundo está marcando en ese sentido. Segunda carta a los Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo tiene cauterizada la conciencia del mundo para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, el Dios de este mundo, que es el enemigo, el diablo, Satanás, o como usted le guste llamar, dice la Biblia que tiene cerrado el entendimiento para que las personas no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero tú y yo necesitamos jugar nuestro rol como hijos de Dios e ir contra la cultura precisamente para ayudar a que esa luz del Evangelio pueda resplandecerles a todas estas personas. Es lo que la palabra de Dios nos manda, es lo que Dios nos manda a ti y a mí, pero también es lo que el mundo nos exige, aún sin darse cuenta de lo que está pasando. Por eso titulé a este sermón que viviendo como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos tú y yo tomar el rol que nos compete, el rol que nos corresponde, y no jugar a ser los hijos de Dios, no jugar a ser cristianos, sino realmente llegar a ser los hijos que Dios tiene preparados a ti y a mí para llevar el Evangelio a todas las personas, a todas las naciones. Muy bien, como todos los mensajes hay 3 puntos, y hoy quiero pensar y llevarlos a pensar en estos 3 puntos. ¿Qué actitudes tengo que tener como hijo de Dios? ¿Qué actitudes debo de tener como hijo de Dios? Y en ese sentido, número 1, primero que nada debo de considerar mi actitud hacia el mundo. Y aquí no me refiero, hermanos, a lo que el mundo me ofrece, no me refiero a la actitud que tengo ante los placeres que el mundo me da o ante las distracciones, sino me refiero a la actitud que tengo hacia los habitantes del mundo. Y de eso nos habla este pasaje. Miren, versículo número 1 dice: mirad con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen a Él. Miren, hermanos, tú y yo tenemos un gran privilegio del cual deberíamos estar sumamente agradecidos. ¿Por qué? Porque sin merecerlo, por gracia, tú y yo tenemos la salvación. Por gracia, es decir, como un regalo de Dios, tú y yo tenemos el perdón de los pecados. Y dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, es decir, a todos los que pusieron su fe en Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados. Es decir, todo creyente, todo aquel que depositó su confianza en Jesucristo es un hijo de Dios, lo cual significa que hay personas que no son hijos de Dios. Pero entonces esto es un privilegio.
Esto es un privilegio que tú y yo tenemos, que por gracia el Señor nos rescató, por gracia al pagar Él en la cruz y verter su sangre por nosotros, nos salvó, nos perdonó los pecados y hoy podemos ser hijos de Dios. Ahora, me llama la atención cómo termina este versículo número 1. Como termina este versículo número 1 cuando dice: pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Miren, aquí en México somos muy dados a los dichos, a los refranes, a la sabiduría del pueblo, ¿verdad? Que en cada dicho refleja lo que vive. ¿Han escuchado un dicho o un refrán que dice: de tal palo? ¿Qué significa, hermanos? ¿Quién es el palo? El papá, ¿verdad? O la mamá. Y la astilla, el hijo, ¿verdad? Es decir, de tal palo, tal astilla. ¿Y qué se está diciendo? Que el hijo vive o refleja lo que el papá es o era, ¿verdad? Es decir, el carácter, la forma de ser, las actitudes, la forma de trabajar, cómo se lleva con los demás, cómo se relaciona con los demás. Y escuchamos ese dicho: de tal palo, tal astilla. ¿Por qué? Porque heredan las características. O hay otro dicho que dice, no me gusta mucho por una palabra que viene ahí, pero dice hijo de tigre, y eso no me gusta. Dice hijo de tigre, pintito. ¿Y qué significa? Lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Significa exactamente lo mismo en ese sentido. Ahora, es importante que tú y yo reflejemos lo que nuestro Padre es. ¿Por qué? Porque dice que el mundo no conoce a Dios, ¿verdad? No conoce a Dios, por eso no nos conoce a nosotros como si fuéramos hijos de Dios. En pocas palabras, cuando yo veo este pasaje, digo: ¿de qué manera estoy reflejando a mi papá? Tomando el ejemplo, este dicho de tal palo, tal astilla, una pregunta sería: ¿se pudiera decir de nosotros que tú y yo somos de tal palo como Dios? ¿Nosotros somos como Dios? En ese sentido de comportamiento, de cómo nos llevamos en las relaciones, de cómo hablamos, de cómo pensamos, ¿qué hacemos? Porque saben, hermanos, en ese sentido, por eso el mundo no conoce a Dios. Porque muchas veces nos ve a nosotros que nos decimos hijos de Dios, pero vivimos algo completamente diferente a lo que es Dios. Vivimos, si hiciéramos y sacáramos una foto de nuestro corazón y pudiéramos ver en él un trono, en el lugar de que esté Dios sentado en ese trono de nuestro corazón, ¿quién está sentado? El yo. Y rijo mi vida en base a mis decisiones, a lo que yo creo, a lo que a mí me parece, en base a lo que yo creo que es mejor, en lugar de dar lugar a lo que Dios, lo que Dios manda. Miren, una característica de un verdadero hijo de Dios es la actitud que tiene hacia el mundo. ¿Qué actitud tenemos tú y yo hacia el mundo? Y con esto quiero decir, ¿cómo vemos a las personas que nos rodean? ¿Cómo las vemos? ¿Las vemos indiferentes? Es decir, pues cada quien vive su vida. Quiere ir mal, pues que le vaya mal. Si quiere dar de topes, pues que se dé topes. Está sin Dios, pues que esté sin Dios. ¿Cómo vemos a las personas? O las vemos como las veía Jesús, como las veía Dios. Porque Jesús dice en la Biblia, en Mateo 9:36, que cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús veía a las personas, las veía con compasión. Y más porque sabía que andaban desbalagadas. ¿Cómo es una oveja que no tiene pastor? Remóntese, para los que no son racheros ni hacendados, por remóntese alguna vez que hayan visto una oveja, pues se desbalaga, ¿verdad? Se va por muchos lados. Dicen, no sé si han visto una imagen que pintan por ahí de Jesús y que trae a una oveja cargando, trae una oveja sobre los hombros. Dicen los que conocen de ovejas que las ovejas, cuando se desbalagan, hay ovejas que son muy tercas. No estoy agraviando a nadie, ¿verdad? Pero hay ovejas que son muy tercas, que son muy necias, y es necesario que vaya el pastor y les rompa una patita, les quiebra una patita, para que ya no se anden desbalagando.
Y ahí, pero las trae junto con él, y es cuando el pastor las carga y las lleva junto a su corazón, las pone sobre sus hombros y las lleva junto a su corazón. A veces es necesario eso. ¿Por qué? Porque el pastor, y el buen pastor que es Jesucristo, quiere que tú y yo vivamos como hijos de Dios y que estemos en ese sentido teniendo compasión del mundo. Miren, Lucas 7:13 dice: y el Señor, al verla, hablando de la viuda de Naín, el Señor al verla se compadeció de ella. Es decir, nuestro Señor, nuestro Dios, tenía compasión por las personas. Ahora, tú y yo, ¿cómo vemos a la gente? ¿Nos preocupamos? ¿Tenemos compasión por ellas porque no conocen a Dios? ¿O cada quien su vida? Somos indiferentes ante esa situación. Miren, acuérdense del ejemplo de la samaritana, Juan 4, el mismo apóstol Juan que escribió esta carta. En Juan 4 nos describe el encuentro de Jesús con la samaritana. Y se acercó Jesús, para empezar, a una mujer y habló con ella. Número 2, se acercó a la mujer y aparte le habló del agua vida, es decir, le habló con ella en ese sentido de llevarla a un encuentro, sin importar el pasado o presente de esta mujer. ¿Quién era? Se le conoce a esta mujer como una pecadora que había estado con 5 maridos y el que tenía ahora ya no era su marido. Entonces va Jesús y se acerca. Si ustedes se acuerdan, cuando fue invitado a Jesús a cenar con algunos fariseos, con publicanos, principalmente, que eran considerados como enemigos de Israel, como enemigos del Estado, dice Jesús, comían con estos recaudadores de impuestos, con los publicanos, que comían también con prostitutas cuando éstas se convertían, y la gente le juzgaba y decía: ¿cómo no se da cuenta? Y dice Jesús: yo he venido a los enfermos, ¿verdad?, a rescatar enfermos, no a los que se dicen sanos. Yo he venido a rescatar esos corazones. Es decir, la mirada y la forma de actuar y de ver al mundo que tú y yo debemos de tener como hijos de Dios debe ser lo que tiene nuestro Dios, de compasión hacia la gente. Decía Jesús: dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Pero por qué dijo esa frase? Porque los discípulos les estaban impidiendo a los niños que se acercaran a él. ¿Cómo vemos a los niños? ¿Cómo vemos a la gente? ¿Los vemos como que necesitan de Dios? ¿O es indiferente a que los creen, no pasa nada? Porque saben una cosa, hermanos, nos hemos criado o hemos estado pensando, hemos desarrollado un pensamiento del no pasa nada, de ser indiferente, pues cada quien su vida. Y miren, les voy a dar algunas estadísticas. En México, cada día, según estimaciones de la INEGI, mueren alrededor de 2.230 personas cada día en México. Eso equivale a 93 muertes por hora. Más o menos hay un fallecimiento cada 39 segundos. Ahorita acoto un poquito más esta información. En el mundo, a nivel mundial, se estima que cada día alrededor entre 150,000 y 173,000 personas mueren cada día. Esto refleja que 120 a 180 en ese rango hay de muertes por minuto. Es decir, que cada segundo mueren 2 personas en el mundo. Es decir, 1, 2, ya se murieron 2 personas. Ya se murieron 2 personas. Ahora, para no irnos tan lejos, porque a lo mejor el mundo se nos hace muy lejos, a lo mejor México decimos: no, pues yo soy regio, ¿verdad? Como algunos de ustedes, yo no, yo soy Tamaulipas. Pero a lo mejor decimos: no, México está muy lejos. Miren, en Monterrey, en Nuevo León, dice, registra una tasa alrededor de 642 muertes por cada 100,000 habitantes. Sacando estadísticas de esa tasa, resulta que mueren 34,000 personas al año, y al día de estas 34,000 hay 93 muertes por día en el área metropolitana de Monterrey. Es decir, según estas estadísticas, aquí en nuestra ciudad donde vivimos tú y yo, cada día mueren 93 personas. Cada día mueren 93 personas. Ahora, ¿por qué les doy estas estadísticas? Y aquí van a ver la importancia. ¿Qué pasa cuando morimos, hermanos? Nos entierran. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? Para acotar un poquito la respuesta. Dice la Biblia que a los creyentes, dice Jesús: voy a mi Padre a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén.
Es decir, tú y yo tenemos la seguridad, los cristianos, la gente que cree en el Señor Jesucristo, que si morimos hoy, dijo Jesús, no lo digo yo, dice Jesús, fui a preparar un lugar para ti, Vicente, para que donde yo esté, tú estés. ¿Cuándo? A partir de morir. Yo empiezo a vivir la vida eterna desde ahorita, pero cuando muera, estoy convencido en base a lo que dice la Biblia, que cuando muera voy al cielo, donde fue Jesús a preparar lugar para mí. Los creyentes. ¿Qué pasa con los que no le creen? Van a exactamente una eternidad, pero sin Dios. Una eternidad sin Jesús. Una eternidad sin Dios. La gente muere sin conocer a Jesús, sin conocer a Dios, y van a esa eternidad sin Dios. Y lo pongo muy largo, ¿verdad? Porque pudiera decir, van a una eternidad de Dios que es un lugar de tormento, que es un lugar de castigo, que es un lugar en el cual estás separado de la gloria de Dios y estás viviendo con el enemigo, con Satanás. El verdadero Hijo de Dios debe vivir, hermanos, con una actitud de amor, una actitud de compasión. ¿Por qué? Porque 93 personas de nuestro entorno, según las estadísticas, están muriendo hoy. Y si yo no los veo con compasión, ¿saben cuándo les voy a hablar de Cristo? Nunca. Si yo no veo a mis vecinos que no conocen de Dios con compasión, con amor, jamás les voy a hablar de Cristo. Si yo no veo a mis compañeros de escuela, de trabajo, con esas personas que están alejadas de Dios, con compasión, con amor, jamás les voy a hablar de Cristo. El verdadero Hijo de Dios vive con una actitud de amor hacia las personas. Y esto se demuestra cuando realmente me preocupan, y por esa preocupación que tengo de dónde estarán al final de sus días, comparto el Evangelio. Demuestro el amor. Comparto el Evangelio del Señor. Dice Mateo 13, 44 al 46, que un hombre encontró un tesoro y fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno donde estaba el tesoro, ¿verdad? Ahora, tú y yo tenemos un tesoro, un gran tesoro que hemos encontrado en Jesucristo. Mi pregunta es, ¿somos tan egoístas que nos quedamos ese tesoro? ¿O estamos teniendo compasión como hijos de Dios para compartir el gran tesoro de salvación, de amor que Él nos ha dado? Vivir como hijos de Dios, hermanos, es tener la actitud correcta al mirar al mundo con amor y con compasión para compartir el Evangelio. Que conozcan al Padre, como dice el versículo, no lo conocen, que conozcan a Dios a través de conocerle a mí. Lo repito, necesitamos que el mundo conozca a Dios a través que me conozca a mí. No que digan, no, hombre, Vicente, esto. No. Lo conozco por algo tiene. Es que es un hijo de Dios. Está reflejando el amor de Dios y me comparte el Evangelio. Miren, a veces cantamos un canto que dice de la siguiente manera. Dice, escucho llantos de dolor, de niños el clamor, que hacen llorar guerras mil, contemplo por doquier, y veo que la humanidad, ¿sí lo han escuchado? No ama el vivir, gente sin la plenitud del gozo del Señor. Y dice el coro, yo iré de la tierra hasta el fin, llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin, que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Y lo cantamos, ¿verdad? Y está hermoso la canción, pero la realidad, hermanos, es que vivimos como cristianos en una mentira. Porque a las primeras de cambio dicen, vamos acá, hombre, hace frío. No, hombre, no he cenado. Oye, vamos a compartir el Evangelio. No traigo carro. Vamos a hacer esto, vamos allá. ¿Sabes que ando muy cansado? Llegué muy cansado del trabajo. No puedo. Me duele la ciática. Me duele la cadera, me duele la cintura. No me puedo agachar. Estoy hablando de mí, ¿verdad? Estoy hablando de mí. Decimos tantos pretextos, hermano. Y a veces las palabras, como dice otra frase, se las lleva el viento. Por eso otro dicho en México dice, hechos son amores,
y no buenas razones. Es decir, necesitamos, hermanos, practicar y realmente creernos que somos hijos de Dios. Miren, este himno sigue diciendo: veo que la humanidad no ama el vivir, gente sin la plenitud del gozo del Señor. Dice: veo la desesperación del mundo en derredor, gentes que el amar de Dios no gozan, no conocen en su ser. Hoy sé que debo servir, que debo ministrar a todos por doquier y gozoso compartir la gracia del Señor. Pero la realidad es que muchas veces vivimos esto como una mentira, porque no lo hacemos. Porque no lo hacemos y lo podemos cantar, y lo podemos declarar, y lo podemos decir de mil maneras, pero en la realidad, a la hora de hacerlo, no lo hacemos. Si realmente queremos vivir como hijos de Dios, hermanos, tenemos que cambiar nuestra actitud hacia el mundo y verlos como esa gente que necesita del amor de Dios, que necesita conocerle, como dice la última parte de este versículo 1, y mostrar ese amor. Como iglesia, queremos iniciar unos proyectos. Uno de ellos se llama el Proyecto Familia, basado, les platicaba hace unos domingos, basado en esa expresión cuando se encuentran, lo acabamos de leer, para los que estamos leyendo la Biblia en un año, lo acabamos de leer, cuando se encuentra José en sus hermanos y le dice José: déjame a Benjamín, ¿verdad? Déjame aquí a Benjamín, ven por tu padre. Y sale la defensa Judá y dice: no podemos, yo me quedo, porque yo quedé de resguardo de mi hermano delante de mi papá. Y dice: ¿cómo puedo ir a mi padre, sin llevarme a mi hermano conmigo? Bueno, utilizando esa frase de la misma manera, ¿cómo podemos tú y yo ir a Dios, ir al Padre, sin llevarnos a nuestra familia con nosotros? Porque nosotros tenemos un lugar en el cielo con Dios, si somos creyentes. Pero nuestra familia que no le conoce, nuestros amigos que no le conocen, ¿cómo podemos vivir con eso? ¿Cómo no podemos tener compasión por ellos y compartirles el Evangelio? Orar por ellos. Miren, y como parte de la tarea, quiero pedirles que para el próximo domingo traigan al menos 5 en una hojita, 5 familiares que no conozcan del Señor, ustedes, me traigan sus nombres para empezar a orar por ellos y que Dios vaya trabajando en ellos para presentar el Evangelio. Como iglesia vamos a hacer este año varias actividades en las cuales vamos a presentar el Evangelio de manera grupal en diferentes eventos, para invitarles y que vengan y conozcan del Señor. Y lo mismo con amigos. Hermanos, queremos vivir como hijos de Dios, necesitamos tener una actitud de amor hacia el mundo. Número 2, para vivir como hijos de Dios debemos también de considerar nuestra actitud hacia Dios. Debemos de considerar cuál es mi actitud que tengo hacia Dios. Voy a leer 7 versículos del 2 al 9. Miren, dice lo siguiente. Esta es la parte central y la parte dura también. Y véalo y léalo con detenimiento, o escúchelo con detenimiento. Dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros. Fíjense bien, todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, note lo siguiente, dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Bastante fuerte esta porción de la palabra, porque, como les decía al inicio, o somos o no somos.
Es bastante fuerte. Por eso la pregunta es, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud hacia Dios? ¿Somos puros y justos, como lo mencionaba en el versículo 4 y 5? ¿Somos puros? ¿Somos justos? ¿Hacemos lo correcto? ¿O pecamos deliberadamente? Y miren, lo llevo a entender bien el pasaje, porque aquí dice el que peca, ¿verdad? Pero entendamos bien el pasaje. Tú y yo somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. ¿Pero a qué se refiere Juan? Porque incluso lo vimos hace algunas semanas en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, exacto, somos mentirosos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, somos mentirosos. Entonces, este pasaje no se refiere al hecho de pecar involuntariamente, ¿no? Porque todos somos pecadores. Va a llegar un momento, si nos descuidamos, en que vamos a caer en un pecado. Pero vamos y tenemos la confianza de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿a qué se refiere este pasaje? Cuando Juan nos habla acerca de esto, se refiere a quien peca deliberadamente. Es decir, a quien sabe que lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que está diciendo, cómo está actuando, está mal delante de Dios, pero le vale gorro y lo sigue haciendo. Es decir, deliberadamente está pecando en ese sentido. Es a quien sabe que está mal contra Dios, pero lo sigue haciendo, no importa. Es decir, cuando haces algo y ya se volvió habitual, cuando ya lo normalizaste, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de hablar o de expresarte, cuando ya no hay arrepentimiento, cuando no hay culpa, cuando no hay dolor, es decir, ya no le das importancia a lo que hablas, dices o piensas, entonces estás pecando deliberadamente. Y entonces, como dice aquí la palabra, estás actuando como hijo del diablo. Del diablo. Así dice la palabra, estás actuando. Miren, les decía en la mañana, en la clase que tenemos, y les comento ahorita, yo he conocido hermanos en la iglesia, estaba en una iglesia, y de repente un hermano se acercaba conmigo, aparte, fuera de las instalaciones de la iglesia, y empezaba a hablar conmigo, y empezaba a hablar en su lenguaje cotidiano con maldiciones. Yo decía, pues qué confianza le estoy dando, que empieza hablar. Pero más allá de eso, ¿por qué hablaba así, hermanos? Porque así hablaba siempre, con maldiciones, ¿verdad? Palabras altisonantes, y era su expresión. ¿Sí me explico? Porque estaba dentro de él, ¿verdad? Porque es lo que estaba en su corazón, como el texto que mencionaron por acá, de la abundancia del corazón hablaba la boca. Pero más allá de esa forma de hablar, ahora, quizás no decimos maldiciones, pero ¿cómo somos para criticar? Y ya lo normalizamos. Y ahora criticamos. O como decimos a veces coloquialmente, comemos prójimo. Hablamos de las personas y ya lo normalizamos. Pero ¿saben qué? Estamos pecando deliberadamente, porque es algo que desagrada a Dios cuando criticamos a otros, cuando nos sentimos, hermanos. Cuando nos sentimos, ay, es que no me tomaron en cuenta, ay, es que pasó esto, ay, es que hicieron esto, ay, que eso, hermanos, es darle lugar al enemigo y estar pecando y traerlo en el pensamiento, porque saben que todo este tipo de pensamientos y actitudes no nos deja actuar, no nos deja vivir libres la vida que el Señor nos da. Le estamos dando lugar al enemigo. A estas personas Juan les dice que pertenecen al diablo, que son hijos del diablo. Juan nos llama a considerar nuestra vida y a considerar las actitudes que tenemos. Por otra parte, dice el versículo 3, me regreso un poquito. Bueno, me regresaba. Ahí. Sí, al 3, donde estaba el 3. Creo que no está bueno. Dice el versículo 3 que
actuamos en base a la esperanza que tenemos en el Señor. Ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debe ser nuestra vida? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? En esa esperanza de que vamos a encontrarnos con Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud? En primer lugar, nuestra actitud debe ser expectante y cuidadosa. Es decir, Jesús nos decía, velar y orar. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Velen y oren. Velar y orar significa estar atentos, estar despiertos, estar en esa actitud de cuidado, ¿verdad? Como el soldado que está en la noche a la expectativa de los enemigos que están por atacarle, pues no se duerme placenteramente y se tapa hasta la cabeza para que no, está con expectativa, sea el clima que sea, y orando al Señor. Debe de vivir en la luz. Hay un texto que repetía, creo, la semana pasada, que decía, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. El vivir en esta actitud significa de expectación, de estar atenta por amar a Dios. Debo dejar que ya no vivo yo, ya no reina en yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, lo debo de vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debo de vivir en esa relación con Dios, debo de enfocarme en lo eterno. Y para esto, hermanos, como todas las cosas, requiere de una preparación diaria. Miren, el leer la Biblia diariamente, como lo estamos haciendo, al menos, bueno, no traigo mi teléfono, pero llevamos 53 personas. ¿Sí, verdad? ¿Cuántas personas están? 53 personas que al menos están registradas, aunque no todas veo que tienen palomitas, es decir, no todas. Hay dos maneras de interpretar eso: o no lo están leyendo, o están leyendo y lo están marcando el programa. Pero al menos 53 personas de la iglesia estamos yendo diariamente a prepararnos en la lectura, con este programa, en la lectura de la Biblia. ¿Qué nos va a provocar a nosotros la lectura de la Biblia, hermano? ¿Qué nos va a provocar? 57. ¿Qué nos va a provocar? ¿Mayor conocimiento? Sí, pero no es lo principal. ¿Qué nos va a provocar? El conectarnos con Dios. Hace semanas les decía de otro ejemplo. Imagínense que soy una licuadora o una lavadora. Y si estoy desconectado de la corriente eléctrica, por más que oprima los botones de la lavadora, ¿funcionará? ¿Necesito qué? Conectar. Lo mismo pasa con mi vida. En la medida que yo me conecte con Dios, va a pasar que Dios empieza a trabajar en mí. Porque miren, hay muchos textos muy bonitos. Filipenses 1:6, lo saben de memoria. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando. Dios es fiel y Dios lo quiere hacer. Pero ¿qué pasa si yo no quiero? ¿Dios lo va a hacer? Porque yo no me conecté con Dios y pasaron los años y yo jamás me conecté con Dios. ¿Dios va a perfeccionar su buena obra en mí? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque nunca estuve en la actitud correcta de buscar a Dios. Y a veces pensamos que somos cristianos por venir al templo, pero no somos cristianos por venir al templo. Somos cristianos por la relación que tenemos con Dios, por cómo vivimos en ese sentido, cuando damos fruto realmente del arrepentimiento que hay en nosotros en ese sentido de buscar a Dios. Necesitamos tener una conexión con Dios diaria, prepararnos. Mi hermano Luis es corredor. Anteriormente me imagino que corría más. Cuando se preparaba para un maratón, hermanos, o para una carrera de 10K, corría que cada mes o todos los días. Regularmente, todos los días, ¿verdad? Para todas las personas que corren, yo no, pero próximamente. Pero para las personas que corren, me dicen, pues hay una preparación, ¿verdad? Me empiezo a preparar 5 meses, 3 meses antes del evento, y tal día corro tantos kilómetros, el otro día menos, el otro día más. Y aparte de esa preparación de ejercicio, lo que como. Tiene que haber una alimentación, tiene que haber una hidratación adecuada, en fin, una preparación. Ahora imagínense cuando nos preparamos para nuestra vida diaria. No para un evento que es una maratón, una carrera, no, para la carrera de mi vida, para lo que yo voy a vivir, para la formación que tengo, por ejemplo, en mi caso como padre,
¿Cómo estoy formando a mis hijos? ¿Qué voy a hacer? Tengo que tener una preparación. Dice la Biblia que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, hermanos, no esperemos dar frutos si estamos separados de Dios. No esperemos tener frutos buenos si estamos desconectados con Dios. Oye Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué una? Y pareciera que ya nada más falta que me suceda esto. ¿Cómo está tu relación con Dios en ese sentido? Y un segundo llamado que nos hace también aquí la palabra es que tenemos que tener cuidado y realmente hacernos una autoevaluación, una introspección constante en nuestra vida. ¿Cómo estoy en mi vida en el sentido del pecado? ¿Cómo estoy en ese sentido? ¿Qué estoy haciendo? Porque a lo mejor, como les decía ahorita, a lo mejor no hablo con malas palabras, a lo mejor no le hago mal a nadie, pero a lo mejor en mis pensamientos hablo y pienso y digo y hago tantas cosas, ¿no? ¿Cómo está mi vida? O a lo mejor hay pecados ocultos. Hay pecados ocultos que me separan totalmente de Dios. La paga del pecado, hermanos, es muerte, es la separación de Dios. Quizás haya cosas que están ahí que no he confesado a Dios y por eso no veo las bendiciones de Dios en mi vida. Quizás como el pecado no es visible, como algunos que son muy visibles y que fácilmente dicen, mira, anda así o hace esto. Pero a lo mejor tenemos pecados ocultos que nadie sabe. Y vivimos en ese autoengaño de parecer santos, pero realmente estamos muertos espiritualmente. Por eso, hermanos, debemos hacernos esa evaluación, tener esa introspección diaria y decirle como el salmista le decía a Dios: Señor, aún de los pecados que me son ocultos, perdóname, porque quizás no me dé cuenta, pero perdóname, límpiame de esa situación y permite que yo tenga una relación plena contigo. En la Biblia viene un ejemplo de esto y a veces nos cerramos tan solo a uno de los tres personajes que se mencionan al menos en la historia. Les estoy hablando de ese pasaje del cual incluso lo titulan muchas Biblias así: el hijo pródigo. ¿Quién era el hijo pródigo? ¿El que se fue o el que se quedó? ¿Perdón? El que se fue, ¿verdad? El que regularmente escuchamos así. El hijo pródigo es el que se fue. ¿Por qué? Porque su pecado fue un pecado visible. Porque dice que se fue y derrochó, gastó todo lo que es la herencia que el padre le dio en vida, lo derrochó en los placeres del mundo hasta que se lo acabó. Hasta que se lo acabó, lo derrochó hasta que se lo acabó y terminó en un chiquero alimentando puercos, incluso comiendo o deseando la comida de los puercos para alimentarse él. Pero ¿qué del otro hermano? ¿Cuál es el pecado del otro hermano? ¿Cuáles eran los pecados? Los pecados de este hijo pródigo que se fue eran visibles. Pero ¿qué del que se quedó? Cuando se enteró que el hermano regresó y que el papá lo vistió, le puso nuevamente un anillo en su mano y aparte le preparó un banquetazo, que la mejor boda se queda corta, le preparó un banquetazo. ¿Qué pasó con el hermano? Ay, no, yo no quiero entrar. Bien sentido, ¿no? No, yo no quiero entrar. Oye, pues si yo estoy aquí y no me haces nada, ¿por qué a este sí? Y no quiero entrar. Oye, es tu hermano, Dios lo rescató, ya está cambiando de vida. Ah, no. ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces en las iglesias tenemos la actitud del hijo pródigo, pero no del que se fue, sino del que se quedó. Mucho egoísmo, tenemos muchos sentimientos, tenemos mucha, pues no sé cómo más describirle, podríamos decir muchos adjetivos calificativos, mucha envidia, mucha orgullo, tantas cosas, hermanos, que creen. Si sumamos todas, cada una de ellas, y le ponemos un signo de igual, va a ser pecado. Y la paga del pecado es, no se para de Dios. Por eso, hermanos, no vemos la obra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado estorba.
Porque las malas actitudes tuyas y mías estorban. Los rumores, el hablar de otro estorba. Por eso, hermanos, debo de considerar cuál es mi actitud para con Dios, cómo está mi vida en ese sentido, y pedirle perdón al Señor para venir a su presencia y ponerme a cuenta. Muchas veces, hermanos, a veces no florecemos porque hay pecado en nuestra vida. O muchas veces como iglesia no florecemos. ¿Por qué? Porque hay pecado en la iglesia. Necesitamos como iglesia pedir perdón a Dios y venir. Por eso, en ese sentido, si queremos vivir como hijos de Dios, debo de considerar mi actitud hacia Dios. Mi actitud hacia Dios. ¿Cómo estoy? Porque esto es personal, hermanos. Esto es personal. No es aquí, pues es que mi papá era el pastor, o que mi papá era el maestro, o era la maestra, o era... No es así. ¿Cuál es mi actitud personal delante de Dios? Y no que nos anden arreglando, lee la Biblia, no. Hay que ir a la palabra. Hay que ir a la palabra, conocer la palabra, conectarnos con Dios, orar, hablar con Dios y dejarnos ser usados por Él. Y número 3, debemos de considerar tus actitudes hacia tus hermanos. Miren, versículo 10. Por lo tanto, termina esta parte de la Biblia, dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. De esta manera, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Creo que no hay nada más que decir, no pudiéramos cerrar aquí, vamos, ya está todo dicho. Preguntas: ¿cómo te conduces en tus relaciones? ¿Con rectitud, como dice aquí? ¿Te conduces con rectitud? ¿O te conduces con lo contrario, ¿no? Con corrupción? ¿Te conduces con falta? Porque mi actuar como hijo de Dios se ve en mis relaciones, se ve en cómo me llevo con los demás. ¿Soy correcto y amo a las personas en mis relaciones? ¿O soy corrupto y me considero superior a los demás y alejo a todas las relaciones? Miren, cuando me sacan la vuelta y no es una persona, sino son varias, creo que el que está mal soy yo. Si me sacan la vuelta y es un común denominador entre las personas, algo tienes, algo estás haciendo mal. Tu relación con los demás no es la adecuada, tus actitudes hacia tus relaciones no es la adecuada. El Señor nos dice, poniendo en positivo este texto, el Señor nos dice, condúcete con rectitud y ama a los creyentes y así demostrarás que eres hijo de Dios. Condúcete con rectitud y ama a los creyentes y así demostrarás que eres hijo de Dios. Porque si no lo haces, entonces, como dice ahí, no te conduzcas con rectitud y no amas a los creyentes y eres hijo de ¿quién? Se oye fuerte, hermano. Pero a veces actuamos como tales. A veces actuamos como tales. Hemos visto que la Biblia es un espejo, ahí nos reflejamos. Y me gustaría que ante estos pasajes de la Biblia, hermanos, tomes segundos, minutos y reflexiones en tu vida. ¿Cómo estás actuando? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Eres recto y amas a los demás? ¿O quieres que nada más, como dicen otra expresión de México, tu chicharrón es trueno? ¿Eres recto o amas a los demás? ¿O nada más quieres que se haga tu voluntad? Miren, me encontré esta historia, dice lo siguiente, se llama Los dos hermanos y el trigo. Había una vez dos hermanos que trabajaban juntos en las granjas que habían heredado de su padre. Ambos labraban la misma tierra y al final de cada cosecha dividían el trigo en dos partes iguales, una para el hermano mayor y la otra para el hermano menor. El hermano mayor estaba casado y tenía una familia numerosa, mientras que el hermano menor era soltero. Una noche, el hermano menor pensó: híjole, no es justo que dividamos el trigo por igual. Mi hermano tiene esposa e hijos que alimentar, mientras que yo estoy solo. Él necesita más trigo que yo. Así que durante la noche tomó sacos de trigo de su propio granero, cruzó el campo y lo puso en el granero de su hermano. Esa misma noche, el hermano mayor se despertó y pensó: no es justo
que dividamos el trigo por igual. Mi hermano es joven y necesita ahorrar para su futuro, para casarse, tener una familia y construir su casa. Él necesita más trigo que yo. Y sin saber lo que hacía el hermano menor, el mayor tomó los sacos de trigo de su granero y lo llevó al granero del hermano menor. A la mañana siguiente, ambos hermanos se quedaron asombrados al ver que sus montones de trigo, los sacos, seguían siendo iguales, a pesar de lo que habían dado la noche anterior. Esto ocurrió varias noches seguidas, hasta que una noche, con la luna llena, que había luz, se encontraron a mitad de camino cargando sacos, y al verse se dieron cuenta de lo que sucedía. Dejaron los sacos en el suelo y se abrazaron con lágrimas en los ojos. No necesitaban palabras para saber que el amor entre ellos valía más que cualquier cosecha. Así debe ser el amor que tú y yo tengamos. El darnos. Dice el libro de los Hechos, que también le hemos visto en los devocionales hace unos días, en el capítulo que nos tocó, hace referencia a Lucas cuando dice, y Jesús decía, es bienaventurado dar que recibir. El dar, hermanos, amar es darnos. Amar, decía el hermano Jorge Clark en el himno que cantamos, amar es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Y cierro con esto. Debemos de considerar nuestra actitud hacia nuestros hermanos y hermanas, nuestros semejantes. Y miren, 2 Corintios 5:15, apréndanse este texto de memoria. Dice lo siguiente: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo repito. Y por todos murió, ¿quién? Jesucristo. Por ti y por mí. Y por todos murió, para que los que viven, a ver, respiren. Estamos vivos, ¿verdad? Dice, para que los que viven ya no vivan para el yo, para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién fue, hermanos, quien murió y resucitó por nosotros? Entonces, acotando precisamente, o siendo más precisos en el texto, para que tú y yo vivamos para Cristo. Y no de palabra. Pero tú y yo necesitamos cambiar nuestro chip, cambiar nuestra mente, tener las actitudes correctas y vivir para Cristo. Concluyendo, ¿cuáles son tus actitudes si eres hijo de Dios? Para vivir como hijo de Dios, considera tu actitud hacia el mundo y la compasión, el amor hacia la gente que no conoce a Jesús. Considera tu actitud hacia Dios. ¿Cómo está tu vida? Haz una introspección. ¿Cómo está tu vida en la relación? ¿Hay pecado? Pide perdón. Clama a Dios por perdón, para que Él, como dice Hechos 3:19, te limpie y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y número 3, considera tu actitud hacia tus hermanos. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Estás dando amor o estás dando lo contrario? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Les parece si oramos? Y en esta oración, hermanos, cada quien, lo que les digo cada domingo, cada quien hable con Dios. Más allá de la oración audible que hago yo, usted hable con Dios. Y ponga su corazón, ponga su vida en las manos de Dios. Si es necesario pedir perdón, pídale a Dios perdón, y que cambie las actitudes que estorban a vivir como hijos de Dios. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta primera carta de Juan, Señor, en la cual nos hemos encontrado con tantas cosas, Señor, que a veces hacemos y que no te agradan. Señor, te pedimos perdón. Yo en particular te pido perdón por estas situaciones, Señor. Límpiame. Y sé con tu iglesia, Padre, sé con cada hermano y hermana que está hoy orando, que está hoy abriendo su corazón delante de ti. Trabaja con cada uno de ellos. Permite que puedan reconocer si hay falta en su vida y que puedan reconciliarse contigo. Que puedan pedirte perdón, sabiendo que tú perdonas. Señor, esperamos tantas cosas buenas de ti, porque tú eres fiel, que tú nos amas. Pero muchas veces no nos damos cuenta que por lo que somos y cómo te amamos, no tenemos eso que pedimos. Señor, permítenos vivir conscientes cada día de lo que tenemos que hacer para estar en comunión
Y mientras seguimos orando, hermanos, yo también quiero hablar en esta mañana rápidamente y hacer una invitación. Si tú no eres hijo de Dios y si no te consideras hijo de Dios, yo quiero que sepas que Dios te ama. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. Pero otra realidad es que nuestro pecado nos separa de Dios y necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Para arrepentirnos. Y hay esperanza para tu vida. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y termino con esto. Dice Apocalipsis 3:20 que el Señor Jesús está a la puerta de tu corazón y de mi corazón llamando. Y está tocando ahí, para que si tú abres la puerta de tu corazón, de tu vida, Él pueda entrar y te pueda tener una relación contigo. En esta mañana, tú que me escuchas, no importa si tienes tiempo viviendo el templo, pero si en esta mañana no te consideras un hijo de Dios, ¿cuál? Reflejarte en el espejo de la palabra, te das cuenta que no has estado viviendo como hijo de Dios, es tiempo de que tomes la invitación que el Señor te hace. ¿Hay alguien aquí que quiere ser hijo de Dios? Háganlo saber levantando la mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Acuérdense que no importa lo que la gente diga o el tiempo que tenemos en la iglesia, lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo importante es que tu nombre esté escrito en ese libro, mediante el cual eres hecho hijo de Dios, por gracia, por la salvación. No quiero extender más mi invitación a alguien más que desee abrir su vida a Cristo y desea ser hijo de Dios. Hágalo saber levantando la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque no vuelve a ti vacía, porque hace eco en nuestros corazones. Tú viste, Señor, las vidas de las personas que hoy levantan su mano y quieren comprometerse a ser tus hijos, Señor. Sé con ellas, Padre Santo, y sé con toda tu iglesia. Permítenos vivir como hijos tuyos. Permítenos vivir como hombres y mujeres que reflejen a Jesucristo en su vida diariamente. Como hombres y mujeres que muestren compasión por el prójimo. Hombres y mujeres que se comprometen contigo. Y hombres y mujeres que aman a su prójimo, a su hermano y a su hermana. Sé con tu iglesia de el Padre Santo. Y ahora que nos despedimos, que vamos a nuestros hogares, te pido, Señor, que nos lleves con bien. Que seas con nosotros en esta semana que inicia, Padre, y que podamos poner en práctica inmediatamente lo que tú nos enseñas. Sé con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les pido al grupo